Muy buenas tardes, bienvenidos a Andy Te Lo Explica. Soy Andy, el podcast en donde hablamos de finanzas, seguros, creencias y muchas cosas más. Hoy tengo el placer de contar con un súper invitado que se llama Carlos Ramos. Él es psicoterapeuta corporal y aparte vidente y medium y muchísimas cosas porque tiene hasta doctorados en psicología. De verdad es increíble. Tengo el placer de conocerlo desde hace muchos años. Y bueno, es un gran amigo de la casa y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante para todas las mamás o que quieren serlo o que a lo mejor lo están viviendo y es ¿qué calla este cuerpo de ser mamá, de ser madre, después de ser madre? ¿Qué pasa? Bienvenido, Carlos, al Muchas podcast. gracias. No, gracias a ti por esta invitación, a este podcast. Y la verdad que complacido de estar aquí en tu espacio, Andy, para que hablemos de este tema que sí, pues sí es interesante pensar un poco en la maternidad que a veces la observamos desde lo romántico, diría yo, también desde lo lindo o de lo difícil, pero no estamos entendiendo qué le pasa al cuerpo de la mujer cuando vive este proceso, más allá de lo que significa salir embarazada, sino lo que ocurre en esa relación entre mente y cuerpo, psique y cuerpo, lo que yo quería o no quería y mi cuerpo, ¿no? El cuerpo al final del día lo entendemos como una expresión de la conciencia y sabemos que nuestro cuerpo está formado un gran porcentaje, sí, por lo que heredamos genéticamente, pero otro gran porcentaje, yo diría que más, Yo también. que es la historia. Es decir, mi historia está aquí contenida, ¿no? Entonces, me veo en el espejo y estoy viendo no solamente a mi mamá, a mi papá, eso que yo heredé, sino lo que me está pasando, sobre todo eso que no he callado, que no he dicho, ¿no? Eso que callé. Entonces, pues sí, a las mujeres cuando están embarazadas, pues callan muchas cosas y todo eso se queda en el cuerpo. Que el proceso de ser madre es fuerte. Y fíjate que yo siempre nos gusta dar un dato importante empezando el podcast y dentro de nuestra investigación, que siempre nos gusta estar buscando los datos, dice que el 50% de las que son mamás empiezan a tener problemas psicosomáticas en el cuerpo posterior a ser mamá y les dejamos el dato de donde lo encontramos porque a mí me voló la cabeza. Y bueno, ese conflicto entre voy a ser mamá o no voy a ser mamá y todo lo que puede ser que nos pueda pasar en el futuro, ¿no? Para hablar de esto, primero tenemos que entender qué es esto de la somatización. Porque, a ver, en la cultura popular decimos, ay, somatizó tal cosa, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Y esto es el registro que tiene el cuerpo de lo que hay en mi psique y lo que hay en mi historia, pero que yo no soy capaz de ponerlo afuera. En otras palabras, si yo necesito drenar, gritar, pegarle a alguien y no soy capaz de hacerlo, ¿por qué? Porque no puedo, por lo que sea, y yo lo reprimo, ¿dónde queda eso? En el cuerpo. ¿Dónde queda? Pues en cualquier lugar, ¿no? Claro que la biodecodificación nos ha ayudado mucho a entender, como si fuese un mapa, dónde queda cuando yo no soy capaz de decir algo, cuando yo no proceso una emoción, entonces eso de pronto se queda en mi estómago. Y claro que cuando una mujer está embarazada y en este proceso de entender qué es esto que me está pasando, y la verdad yo quería salir embarazada, y la verdad esto era para mí, o si lo tenía como un plan. Me parece, y yo pensando ahorita en mis pacientes, lo que yo he visto en clínica, es que muchas veces las mujeres vienen porque querían salir embarazadas con una romantización de este proceso increíble, ¿no? Entonces, mi barriga me va a crecer y qué maravilla verme así. Ey, wait, no, tú no sabes esto es una cosa nueva. Entonces, comenzamos a experimentar cosas muy dolorosas, o comienzan las mujeres, mejor dicho, a experimentar cosas muy dolorosas porque dicen, oye, esto no era lo que yo estaba pensando. Y resulta que de pronto, imaginemos, ¿no? Que él, no sé, tiene una placenta baja y entonces yo no estaba esperando esto. La preeclampsia, entonces me toca quedar en la cama, acostada, y entonces, y yo lo que quería era ir al parque y tomarme la foto. Y claro, y todas estas cosas no las estás poniendo como una posibilidad cuando sales embarazada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Más allá de lo que ocurre en el cuerpo, hay algo que ocurre en esa idealización que se rompe cuando comienza la mujer a vivir estos problemas, ¿no? Y es, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Porque a mí, casi que es un duelo que viven en relación a esa idea que tenían de la maternidad y lo que realmente están pasando mientras están embarazadas, ¿no? También hay mujeres que salen embarazadas por cultura, porque me toca,
porque estoy casada, porque ya voy a cumplir X edad y me toca, ¿no? Pero hay una parte de ellas que decía, esto yo no lo quiero. Y las mujeres comienzan a vivir algo que suele ser muy doloroso porque una de las cosas con las que tocan es con la culpa. Soy una mala mujer, te dicen muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no quería salir embarazada, pero estoy embarazada, entonces parece que no voy a ser una buena madre. Y ahí hay una historia compleja, ¿no? Porque es la culpa, es la desconexión con el útero, con lo que está ocurriendo en el vientre de la mujer, ¿no? ¿Será que amo o no amo a mi hijo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Ahora quién soy? ¿Qué pasó con mi plan de vida, con lo que yo tenía antes? Entonces, esto comienza a somatizarse. ¿Y cómo se somatiza? En principio, hemos visto una pérdida del placer, del placer de la vida. Y somáticamente, ¿dónde se ve el placer? En el útero, en la pelvis, ¿sí? En todo este lugar donde el bebé está. Y comienza entonces los O sea, músculos. fisiológicamente hablando, también te está dando en donde vas a expresar. Exactamente. Es que justo esa es la somatización. ¿Por qué? Porque si allí está el placer, lo que hay es una contracción muscular. Esa contracción muscular le está diciendo al cuerpo, no sientas. No puedes sentir. ¿Por qué? Porque hay una culpa y es que tú no estás queriendo ese bebé que tienes ahí dentro. ¿Sí? Y obviamente esto puede desencadenar muchas cosas, endometriosis, problemas en los ovarios, en el útero, en fin, ¿no? Montones de cosas que no hay un mapa preciso porque cada persona tiene su propia historia, ¿no? Pero lo que vemos en clínica es este problema, ¿no? Hay otras dificultades que también se dan en las mamas, es decir, en los senos. Hay mucha contracción, sienten mucho dolor y dicen, bueno, esto puede ser porque estás en proceso de gestación. Pero a ver, ¿qué representa simbólicamente en una madre el seno? Tiene que ver con el amamantar, tiene que ver con el aceptar el embarazo. Y eso no está ocurriendo al 100. Entonces el cuerpo comienza a contraerse. Pero hay una cosa que he visto yo recurrentemente en mujeres que salieron embarazadas, pero no era su plan. Y tiene que ver con las tiroides. Y todo lo que pasa en las tiroides. ¿Por qué? Porque pareciera feo que una mujer que no quiera salir embarazada o que no quiera ser mamá lo diga. Te tienes que callar, ser una mala madre, una mala mujer. ¿Cómo es posible que tú no quieras ser madre? Claro, imagínate que culturalmente hay una presión permanente. ¿Y dónde queda esa presión? Te callas, no lo puedes decir. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, cuando la mujer se calla, el cuerpo dice, ajá, te voy a acompañar en este proceso. ¿Y cómo te acompaño? Generando alguna patología en ese lugar. ¿Sí? En ese estado. Entonces, fíjate que ahorita estamos viendo tres cosas: la pérdida del placer, la pérdida de la conexión, muchas emociones al mismo tiempo de lo que soy. Exactamente. Entonces híjole, yo quería ser, no sé. Una empresaria. Ah, exacto. Hoy fui a un desayuno, me eché en un grupo de mujeres empresarias. Y cuando hay un grupo de mujeres empresarias se crea una energía diferente a cuando ya es mixto. Porque las mujeres empresarias, por ejemplo, había unas que tenían a su bebé. Entonces, entre mujeres empresarias nos entendemos de que si el bebé está llorando a todo lo que da, porque en ese momento quería llorar o lo que sea, tenía hambre, algo le pasó al bebé, nosotras lo aceptamos muchísimo más como mujeres empresarias. Y no es como el panelista, que obviamente es una mujer, no va a sentir qué te pasa, sino más bien va a sentir una inclusión de esa feminidad y de ese proceso tan duro que aparte normalmente lo vivimos nosotras. Y mira qué interesante esto que dices, porque me puedo imaginar una mujer que tenga que ir con su bebé a una reunión y toda la contracción muscular que debe sentir. ¿Y cuando este bebé llore? El bebé va a llorar porque es bebé y ya se acabó, punto. Y su forma de comunicarse, o sea, tengo hambre, quiero pañal. Así como tú hablas, él llora, punto, se acabó y ya. Y está bien que lo haga. Entonces, pero claro, no quiero ser molesta con el otro. ¿Y dónde queda todo esto que yo no digo? En el cuerpo. Y queda en la contracción. Y hay una cosa más importante, Andy, porque esto no solamente ocurre cuando sales embarazada y estás en ese proceso. Esto ocurre cuando ya eres mamá, tienes el bebé en tus brazos, pero luego cuando yo no soy capaz de poner afuera todo eso que psíquicamente me pasó, todo eso que emocionalmente viví, el cuerpo me lo va a reflejar más adelante. En una enfermedad, por ejemplo. O sea, lo que voy con esto, así opera la somatización, y si lo llevamos a las mujeres, hay una cosa cultural, Andy, que es muy dolorosa y tú lo debes saber, porque si gritas te ves feo. Sí, justamente iba la pregunta, o sea,
por qué la madre rechaza el enojo. Bueno, todos en general, pero o sea, hay muchas personas que sí. Pero la madre, cuando está en el proceso de ser madre, rechaza emocionalmente, dice, no, yo no puedo estar enojada por ser mamá ahora. O sea, pero la pegan, o sea, normalmente la termina pagando es con el hijo. Y con el cuerpo. Con el cuerpo. O sea, fíjate que yo creo que esto es un tema muy cultural, porque está mal que una madre se sienta mal o no quiera ser madre. Entonces, eso lo sabemos, porque así nos crían. O sea, pones un video donde están arrastrando el carajito, ¿verdad? Sí. Y entonces yo he visto muchos que dicen, acuérdense que esta mamá seguramente le dijo 200 veces antes de arrastrarlo que por favor hiciera A, B, C o D. O sea, hay que entender que... Exacto. Entonces, pero fíjate que si desde niña te están diciendo, te tienes que sentar con las piernas cerradas, no puedes gritar porque así no hablan las señoritas, no puedes decir nada porque te vas a quejar, tú estás ahí para atender a tu esposo y bueno, tú tienes que aceptar. A ver qué pasa cuando sales embarazada. ¿Qué es lo que callas? Lo que realmente sientes, porque conectas con la culpa, conectas además, o mejor dicho, se da un proceso de desconexión de la mente-cuerpo, ¿sí? Y fíjate que hay una cosa que yo he visto en todo este proceso, y es que pareciera natural, al menos en Latinoamérica, lo podría yo decir, que la madre deja de ser ella importante para sí misma y trasladarle esa importancia o poner de primer lugar al hijo, a ese bebé que viene, ¿no? Porque, bueno, yo me pongo de segunda, yo como de última, yo me anulo. Mi vida por mi hijo. Hay muchas frases así. Incluso hay Exactamente. mucho que es más bien, tú darías tu vida, o sea, más bien al revés. Tú harías cosas que te den vida para ser la mejor mamá del mundo, o sea... Bueno, eso es una forma mucho más poderosa de verla, ¿no? Pero al final eso no está en el discurso colectivo. Más bien es, oye, vas a dar todo y más porque tú decidiste, aparte, hasta, aunque no lo hayas decidido, decidiste traer esa vida. Y por eso entonces yo me pregunto, cuando te anulas, pero pasan los años después de la maternidad y te enfermas, yo me imagino que tus clientes a lo mejor ni se hacen la pregunta, ¿cómo fue que llegó esta enfermedad a mí? Bueno, a mis clientes, besitos, sí, porque son bien conscientes como tú. Carlitos también es mi cliente, sí. Y a mí me encanta todo este trip de la conciencia, ellos lo saben. Y bueno, yo también estudié un cursito de biodecodificación, algo le aprendí a mis enfermedades y las razones, en los para qué. Y bueno, pero bueno, el ser mamá definitivamente es todo un paquete. Es todo un paquete y sí recae mucho más en la mujer que en el hombre, culturalmente hablando, pero también fisiológica. O sea, la mujer es la que siente todo. Claro, todo está ocurriendo en su cuerpo, en todo su ser. Y te voy a hablar de uno de mis miedos, que seguramente a lo mejor alguna que otra lo tiene. ¿Cómo queda el rol, justamente, mujer empresaria, como soy yo, exitosa, cuando te conviertes en ser mamá? ¿Cómo mediar estos dos roles, o 3 o 20? Porque en realidad vas a ser mamá, pero vas a ser la jefa de la casa, pero también al mismo tiempo eres empresaria, eres la jefa de tu... O sea, son muchos roles que se van mezclando unos con otros. Eso es una gran pregunta, Andy, pero si yo daría una respuesta que realmente no es fácil, yo diría, y digo, no es fácil hacerlo, pero no perder el centro, no perder para qué estoy aquí, y entender que sí, yo soy de primero, si soy madre, pero si soy mujer, mujer y hombre, pues, ¿no? Pero yo estoy de primero en esto. Y a mí me gusta pensar en esta idea de cuando nos montamos en el avión que te dicen, si cae la bomba esta de... La cara de oxígeno. Primero póntelo tú y luego, ¿no? A tu hijo. Y luego a tu hijo, ¿no? Luego a la persona que vas a ayudar, ¿no? El bienestar comienza por uno, ¿sí? Fíjate que cuando yo oro por alguien, yo estoy pidiendo por alguien, a Dios o a quien yo crea, esa energía viene a mí y yo luego la comparto con el otro, ¿no? Porque yo soy el canal. Es lo mismo. El tema es que se dice lindo, pero ¿cómo se come esto, no? Y lo que hacemos en terapia normalmente es poder entender en cada uno de los momentos donde yo soy exitoso, donde yo soy mamá, donde yo soy la jefa de la casa, como tú lo acabas de decir, la que hace la comida, que son muchas tareas también, ¿no? Pero ¿cómo me pongo yo de primera? Y no es una cosa así como por arte de magia, porque cada quien va a ir descubriendo cómo. Y cada quien va descubriendo también qué es lo que suelto, qué es lo que no voy a hacer perfecto,
justamente esta mañana hablaba con una paciente acerca de esto, ¿no? Y me hablaba de ella, de su cansancio profundo. Me decía, estoy agotadísima, ¿no? Porque es mamá de dos, pero también es empresaria, se quedó viuda. En fin, hay un montón de cosas que están pasando, ¿no? Y ella, en su sed de ser buena madre, buena mujer, pero además tengo que tener un cuerpo saludable, pero además me tengo que ver bonita, pero además tengo que salir maquillada, pero además, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería ¿cómo me elijo? ¿Sí? Y el elegirse implica que hay cosas que no van a salir perfectas o simplemente hay cosas que no van a salir, ¿no? No sé si esto se puede planificar, quiero ser completamente honesto, porque cada quien tiene su forma. Pero lo que sí puedo pensar hoy, viendo a mis pacientes en clínica, es que cuando al menos se relajan diciendo, pues sí, puede que en algo hoy no salga bien. Puede que algo de esta semana, de las 10,000 cosas que yo he planificado para hacer, puede que 3 o 4 o la mitad del 50% no va a salir bien. Y estoy en paz con esto. Incluso en la maternidad. Porque hay una cosa mayor, que ya entonces cuando somos padres y las madres quieren ser lo mejor y hacer que el hijo esté lo más perfecto posible. ¿Esto es posible al 100? No. Y puedo entender que allí hay una preocupación, que allí hay un deseo de que el niño esté bien y te sientas responsable. Pero ¿y tú qué? ¿No? Quedamos entonces luego con esta gran pregunta, ¿y tú en qué momento te dedicas a ti? Entonces, pues sí, hay mucha carga somática de la madre con el hijo cuando se convierte en madre y que esto se traduce en el cuerpo antes. Y el gran problema es que lo que tú no eres capaz de decir, el cuerpo lo va a decir, porque esto no se va, ¿no? Si yo me olvidé de esto, no es que esto se quedó ahí como flotando, eso no pasa. Lo que yo no soy capaz de decir, lo que yo no quiero decir, lo que yo le pongo freno de mano para decir, lo que viene después es que el cuerpo dice, no pasa nada, hermanita. No te preocupes, que yo te lo guardo en algún lugar. Sí, y te lo guardé en el cuerpo. Carlos, y una vez que nace el bebé, ya soy mamá. ¿Qué pasa? Que ahora, ¿cuáles son mis nuevas preocupaciones? Porque durante el embarazo, cambios físicos, pero después, Pues a ver, cognitivamente y fisiológicamente, emocionalmente y espiritualmente, ya no es la misma. Hay muchas cosas que cambian, ¿no? Entonces, entramos en algo que podría ser incluso un duelo de, bueno, ya no soy la que tiene el bebé aquí, sino ahora estoy para la otra persona, ¿no? ¿Y eso qué es? Y ahí entramos en lo cognitivo y en lo difícil de decir, ¿y cómo hago para limpiar a este bebé? ¿Y cómo es que le doy comida? ¿Y cómo? ¿Sí? Y mientras esto ocurre, corporalmente hay una contención, es decir, voy sosteniendo. Y tú le preguntas muchas veces a esta madre, ¿cómo te sientes? ¿Dónde te duele más? Cuando respiras y te relajas, ¿qué se relaja primero? Te dicen, el abdomen. Y me di cuenta que todo el tiempo tenía el abdomen apretado aquí. ¿Para qué? Para sostener. ¿Sí? Hay muchos temas que ocurren a nivel mandibular. ¿Sí? Sí, muchas mujeres que tienen procesos, digamos, de gestación y luego estos primeros tiempos del embarazo tienen dificultades, entonces hay muchos problemas con estos ganchos que no sé cómo se llaman, pero los ganchos que están aquí en la mandíbula, entonces con el tema de bruxismo, porque no puedo descansar en las noches, obviamente hay un tema del sueño y el tema del sueño que conecta con la irritabilidad, conecta con la rabia y muchas veces he escuchado, ¿y por qué carajo sale embarazada? Sí, entonces aquí viene otra cosa, porque más allá de que te haces esa pregunta, tienes al bebé ahí, hermanito. O sea, ahí está, llorando, pidiendo comida, ¿no? Entonces... No, ya no puedes delete control, o sea... Exactamente. Esto sí es una decisión de por vida. Es una decisión de por vida. Yo siento que, por ejemplo, yo lo que he detectado con las mamás es que generan mucha ansiedad hacia el futuro. Claro. Hacia mi hijo va a ser buena persona, que va a querer estudiar, lo estaré haciendo bien, lo voy a traumar, pero espero que no sea tanto, lo menos posible. No va a pasar. Lo vas a traumar. Lo vas a traumar. Claro que sí. Y está bien traumar. Le vas a generar una herida, claro que sí. Y también, por ejemplo, en mi caso, pues el tema de la educación, que van a estudiar, voy a tener la estabilidad económica siempre para poder darles el dinero, porque dicen y que los bebés nacen con una arepa o con un tamal o con un taco, dependiendo del país en donde estemos debajo del brazo, pero en realidad... No siempre pasa. No siempre pasa, exactamente. Esa es la realidad, sí. Entonces todos esos miedos, esas ansiedades,
también me imagino que se somatizan en el cuerpo. Por supuesto, y ahorita estás tocando algo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Porque cuando alguien más no depende de nosotros, pensar en el futuro es como muy individualista, ¿no? Como, bueno, ¿cómo me voy a ver? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Son cosas como, sí, importantes. Pero cuando hay un segundo, un tercero, un cuarto hijo, ¿no? Espera, Sí, ¿no? la cosa se pone seria. Se pone seria. Y claro, quien tiene más de un hijo, pues no le queda de otra sino muchas veces tratar a los hijos de la misma manera. O sea, es como este es Un ente completo los un ente tres. completo los tres y resulta que no, que cada uno tiene una necesidad diferente, que cada uno tiene, bueno, viene a experimentar cosas distintas y esto todo, al final, pues más allá de la tensión de la que estábamos hablando, en un momento luego conecta con la culpa y esa culpa se va al cuerpo, como qué fue lo que hice. Y hay algo que, digamos, no sé si esto está escrito así teóricamente, pero es como una autoflagelación. Lo hice mal. Por tanto, si lo hice mal, no merezco. Y entonces, si no merezco, entonces no hay placer. Entonces, si no hay placer, entonces tengo conflicto con mi pareja. Y entonces no me estoy relacionando bien con mis amigos. Y entonces no estoy comiendo de la mejor manera posible. Y Bueno, y esto pues a ver, engordar, crecer físicamente, esto tiene una razón médica que aquí no vamos a entrar porque no es mi área, pero yo sí te puedo decir que muchas veces las madres cuando se desconectan del cuerpo, entran en un estado que yo diría como muy esquizo, ¿no? Como su mente siempre está pensando en el futuro y en lo que tiene que hacer y se olvida de sí misma. Y el cuerpo te dice, pero espérate, te tienes que quedar aquí. Genera peso, Andy. oh my God. Porque yo necesito estar arraigado a mí. Te está diciendo, veme. Y cuando te ves al espejo, veme. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Sí, y esto es cierto, aunque yo no podría explicarlo como biológicamente de manera concreta. Aquí alguien que esté viendo esto seguramente sepa. Y Comentarios, por favor, escríbanos. díganos, pero hay una cosa curiosa que yo sí he visto en clínica. Que cuando las mujeres, estas madres, comienzan a verse otra vez y a restituir su propio ritmo vital, algo pasa en el cuerpo. Y empiezan a decirte, mi piel ahora es más brillante, ya no se me cae el cabello, ya puedo hablar, ya me puedo reír sin culpa, Wow. ¿no? Ya puedo hablar con voz alta, si no me importa si mi hijo está durmiendo, no pasa nada, ¿sí? Porque yo también tengo derecho a hablar, pero mira esto, ¿sí? Es decir, todo lo que yo inhibí de mí mismo, o en este caso de mí misma, si fuese mujer, madre, para yo poder convivir con lo que yo creo que debo hacer como mamá. Entonces me pierdo. Y claro que el cuerpo, al final del día, el cuerpo que te ama profundamente porque eres tú mismo, corporizado, cuando tú no tienes este diálogo de escucharte a ti mismo, el cuerpo te dice, no pasa nada, yo lo voy a hacer por ti, yo te voy a hablar. Y ahí nacen las enfermedades, Santi. Porque muchas de las enfermedades sí tienen un componente genético importante que lo heredamos, pero debe haber un driver, debe haber algo que lo active, un detonador, el gatillo. Y eso es la historia. Entonces, cuando una persona se enferma, yo diría que es una respuesta positiva del cuerpo para decirte, aquí estoy para ti. ¿Sí? Y esto hay que preverlo. O sea, esto es un tema que hay que preverlo. ¿Cómo lo hacemos? Al menos en terapia, ¿no? Hacemos una previsión cuando conocemos nuestro cuerpo y cómo nos habla. Y esto es difícil de ver, ¿no? Pero nos damos cuenta que un dolor de cabeza, que cuando nos pica la piel, que sí, es decir, es un lenguaje. ¿Y qué pasaría si yo le digo a mi cuerpo, casi que como si esto fuese una película, ¿no? Como, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Y qué pasa? Si la conciencia comienza a decirte por aquí, y esto puede venir por una idea que se te viene a la mente, un recuerdo que sale, ¿ok? Y llega la conciencia. En terapia psicocorporal, utilizamos distintas técnicas físicas, entre ellas la vibración. Y ponemos a la gente a vibrar, ¿no? Pero, ¿y qué está haciendo? El tejido corporal empieza a abrirse, empieza a hidratarse, y entonces eso que quedó atrapado ahí se va a mi mente. Lo puedo ver en un sueño, o me puede venir, o simplemente comienzo a llorar y estoy en una depresión profunda que no fui capaz de ver. La depresión postparto que yo le pongo freno de mano porque no puedo llorar, no tengo tiempo para llorar, ¿no? Dice la Puedo mujer. alimentar al bebé que recién nació y que ya depende de mí y punto. Bueno, y he escuchado a estas madres que dicen, no, si lloro, entonces le voy a transmitir la tristeza a mi hijo. Lo estás transmitiendo.
Claro, Así no igual. llores. Sí, la estás transmitiendo. Pero entonces a lo que voy con esto es que me fui por otro lado, pero la previsión se hace cuando comenzamos a reconocer cómo está nuestro Te cuerpo, sientes. cómo hablamos con nuestro cuerpo. El diálogo con la especialista es súper importante, ¿sí? Es decir, el nutriólogo, a ver cómo ha cambiado mi patrón Químico. de alimentación, el endocrino, a ver qué está pasando con esto. ¿Por qué? Porque más allá de lo que está ocurriendo físicamente, biológicamente, esto es un discurso. Entonces, sí, señor, vaya al médico y explore a ver qué pasa, qué hay. Estás perfecta, maravilloso. Está pasando algo que debes prestarle atención. Luego que lo veas y que lo trabajes con tu médico, ve a terapia. Y échale cuento a tu terapeuta y dile, oye, ¿sabes qué? Me acaba de encontrar esto. Y la conversación terapéutica te va a llevar a descubrir qué parte de tu historia no estás viendo, que por esa razón tu cuerpo te lo está mostrando, ¿sí? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Uf, me encanta este tema y bueno, yo tengo ahí varias cosillas y estoy 100% segura, aunque soy asesora de seguros y pues vemos gastos médicos mayores, gran parte y ayuda en la medicina tradicional, toda la parte de prevención. La prevención justamente es lo que dices, o sea, es demasiado importante y hay muchas formas de prevenir. Sí, desde contratar un seguro que te avale cuando llegue a pasar, pero también puedes prevenir un pasito atrás desde Mm. los síntomas. O sea, yo a veces he tenido síntomas que voy al médico y me dicen, pues tómate esta pastilla para el dolor de cabeza. Y en realidad yo he descubierto que es tensión acumulada y que si me doy un masaje, en vez de tomarme una pastilla, me relajo y libero esa tensión porque el cuerpo se está estresando acá por algo X, Y o Z. O sea, muy puntual que pueda pasar. Y eso me imagino. Y creo que es la primera vez, yo pensé grabando este podcast, que para ser mamá, de todo lo que me ibas a decir, iba a rechazarlo. Iba a decir, yo no quiero ser mamá. Pero es la primera vez que como reto de vida me parece interesante. No estoy diciendo que voy a ser mamá. Te lo estás Amor, planteando. me lo estoy planteando por lo Mm. menos porque el hecho de que tengas un bebé que sea totalmente dependiente de ti, uno de los retos de mi vida ha sido escogerme a mí primero. Ujú. Y el tener un ser que depende de ti y que sí o sí tengas que, para poder tener esta parte sana de la maternidad, es escogerte a ti mismo, como hablábamos hace rato, Ujú. es uno de los retos más increíbles. O sea, estoy viendo así y dije, mamás, o sea, ese es uno de los retos, no sé cuántos más habrán, pero qué increíble reto de escogerte a ti sobre Ujú. la vida y escogerte en buen sentido, para que estés bien, para que te cuides, para que estés sana, y todo eso que te lleve a un proceso de sanación emocional, espiritual, psicológico, de todo, y entender que viniste a la vida, pues, a experimentarla y que si Mm. dañas a alguien no va a ser con dolo, porque cuando haces Exacto. daño, ni siquiera a tu hijo nunca vas a querer hacerlo, y menos al vecino ni a nadie. O sea, es entenderlo desde raíz. Pero fíjate que hay una cosa más poderosa, Andy, y es que un hijo necesita una madre que se escoja. Ahí es cuando comienzas a tener las condiciones para ser una buena madre. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de aprender esa interdependencia. Es decir, no soy dependiente de mi madre toda la vida. Soy dependiente de mi madre durante un proceso y de mis padres durante un momento de mi vida. Pero cuando yo observo este modelaje tan importante, cuando yo observo a mi mamá escogiéndose a sí misma, no necesariamente es un rechazo, Para nada. ni es un abandono. Exacto, se convierte más bien en qué cool, mi mamá lo hizo yo también. ¿Sí? Me puedo escoger a mí mismo, no tengo que dar todo. Y al final el hijo necesita que su madre se escoja porque la madre le está dando lo que realmente le tiene que dar. Porque si no, Andy, esto se convierte en una exageración en la entrega, que en la etapa adulta luego se convierte en lo que la psicología transpersonal llama los hijos bastones. Yo te di todo de mi vida, yo me sacrifiqué por ti, ahora tú me tienes que dar. Ah, pues espera, ¿no? Pasa mucho en Latinoamérica. Pasa mucho en Latinoamérica, como las madres que dicen, yo quiero ser madre para no quedar sola porque ¿quién me va a mantener cuando yo esté viejita, no? Ay, no, mejor tengan su plan de jubilación, les sale más barato, menos traumático, o sea, todo muchísimo mejor. Mi Carlos, consejos finales para las madres que nos están escuchando en este día tan especial, porque estamos haciendo el Día de la Madre. Claro que Entonces, sí. ¿qué consejos le darías a estas mamás bellas? Con todo respeto, esto lo voy a decir, ¿no? Porque creo que lo primero tiene que ver con lo que hablabas tú hace un rato del escogerse, de elegirse. ¿Y qué significa eso para cada quien? Pues cada quien tiene su propia historia, Claro. ¿sí? Lo segundo es ir al cuerpo siempre. El cuerpo es un mapa, es un lenguaje,
te habla toda la vida, hasta incluso la muerte, que es parte de este proceso de conversación con el cuerpo, es un diálogo. Entonces, ir al cuerpo implica reconocer cómo estoy. A veces yo no puedo aquí tener tan claro qué me está pasando, pero cuando voy al cuerpo, cuando respiro, cuando hago grounding, Siento. cuando muevo mi pelvis para mover el placer, porque además todos los traumas, la mayoría de los traumas somáticamente se alojan en la pelvis, ¿ok? Y en todas esas cositas, órganos que están ahí dentro, moverla, tener este contacto con la vida, es una manera de cada vez ser mejor para sí misma, y siempre que eres mejor para ti, eres mejor para ti, ¿sí? Yo diría que esto, ¿no? Y mira, sin caer en lo neurótico, Andy, pero sí ver tu cuerpo, hazte un examen una vez al año a ver qué pasa, ¿sí? Porque más allá de lo que te diga el laboratorio, que está pasando esto, que es el azúcar, que no sé qué, no sé cuánto, sí, está bien, pero luego hazlo solo si lo sabes hacer, o busca a alguien que te ayude a interpretar eso, ¿sí? Entonces, yo diría que estas 3 cosas es lo que se me ocurre ahorita decir, pero sobre todo, antes de ser mamá, si lo están planeando y ojalá sea así, aprender a dialogar con su cuerpo, porque les va a ayudar muchísimo en el tránsito de la gestación y obviamente lo que viene después. No, y está bellísimo lo que dices, me encanta. Y sí, el cuerpo nos da señales, es un hecho. Por ejemplo, a mí me pasó, me salieron 16 úlceras, resumen. Después me picó una araña, se convirtió en una úlcera en el brazo. Y dije, coño, ¿qué son las úlceras? Heridas no sanadas. Y empecé a buscar qué heridas de mi historia no había sanado. Ahí está. Y empecé a escribirlas, a sanarlas, a expresarlas y de todo. Y se cerraron. Entonces, me imagino que esto también, este es un ejemplo como más tangible de mi historia personal, que espero que les sirva. Y vamos a nuestra sección de mitos, que está increíble, y dice así: ser mamá es lo mejor, Carlos, que me ha pasado en la vida. ¿Mito o realidad? No para todo el mundo, ¿sí? Porque que sea lo mejor no significa que sea divino, sabroso, bonito, ¿no? A ver, la maternidad muchas veces se romantiza, Andy, tú y yo lo sabemos, ¿no? Y yo entiendo que esa romantización es un mecanismo para poder vivirlo. Por tanto, no hay juicio en esto, ¿no? Pero no es verdad, no siempre es así. A ver, yo no puedo hablar, digamos, encarnando a una mujer, pero sí he podido acompañar a muchas mujeres en este proceso, de mujeres que han dicho, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Otras que han dicho, no tengo ni idea qué hacer con esto. Otras que me han dicho, 20 años después descubrí que sí, que yo soy mamá. ¿Sí? Así que cada quien tiene su historia. Claro que sí, wow, me encanta. Pues bueno, me encantaron todos los puntos que platicamos, mi querido Carlos. Gracias. Me llevo, obviamente, primero la parte de prevención, o sea, súper importante. Hay algo que se llama bebé planificado, que no sé si sabías que existía, pero se planifica por lo menos con 2 años de antelación. Oh, wow. Entonces, dependiendo si el parto quiere ser en México o quiere ser en el extranjero, si quiere ser en el extranjero, por lo menos 2 años, si quiere ser en México, por lo menos 1 año, y se hace todo lo que es la planificación de que el bebé llegue a nivel de fondos de emergencia, porque obviamente es un ser nuevo y puede que le pasen cosas en sus primeros días o en sus últimos o en los que sean. Entonces es importante empezar a prevenirlo y se hace todo un acompañamiento. Yo les mando súper al psicólogo, evidentemente, para que se cuestionen todo el tema de maternidad, que vayan preventivamente con el ginecólogo, que tenemos un podcast de esta parte del embarazo, para efectivamente que su cuerpo esté nutrido de la mejor forma, porque ese bebé va a agarrar todo. Entonces me llevo a la prevención, prevean, y se puede hacer muy organizado y muy planificado. Obviamente tú planeas y Dios decide. Entonces no te estreses tanto si las cosas no salen como, pero sí lo importante de la planificación, sobre todo yo creo que es para la mente, para tranquilizarla, para el cuerpo. Para darles, y para el cuerpo, que son pues la parte física de acá, para decirte, oye, si pasa algo está bien. Me llevo el escógete a ti misma. Eso me encantó. Agárrate y sé tú, escógete, porque eres la mujer más valiosa que existe, y ponte primero. Y bueno, qué buena lección, incluso para las mujeres. O sea, más allá de la maternidad. Maternidad, también para las mujeres que en muchas épocas, yo puedo hablar siendo mujer, no nos hemos escogido. Así que qué cool, escógete a ti misma. Y mi querido Carlos, ¿dónde te podemos encontrar si alguien quiere conocer? Claro que sí.
Claro que sí. En Instagram estoy como Carlos Ramos Point, en mi página web www.carlosramospoint.com. Aquí les voy a dejar, si me lo permiten, mi WhatsApp con Carolina, mi asistente, los va a atender amorosamente si quieren tener citas individuales conmigo, y pronto voy a comenzar un grupo de terapia grupal justo para trabajar las heridas de la infancia. Y aquellas que son mamás que quieren saber cómo pueden llevar mejor este proceso con sus hijos, esta terapia les va a ayudar. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Gracias a ti. Siempre es un placer tenerte aquí en el estudio. Te quiero, te amo, te adoro. Es una de las personas así que es uno de mis tesoros de vida y me encanta poder compartírselas a ustedes, queridos oyentes. De corazón me lo llevo. Muchísimo agradecimiento, mi amor. Gracias a ti. Y a mí me puedes encontrar como Andy te lo explica. Acuérdate que soy tu asesora de seguros de confianza. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Es un proyecto que tengo especialmente para ustedes, que lo estoy haciendo desde el fondo de mi corazón. Así que compártelo mucho a todas las mamás que conoces. Entre más audiencia me va a poder ayudar a que ustedes puedan seguir viendo conversaciones tan íntimas e importantes y puedan seguir aprendiendo todo lo relacionado a lo que es la prevención, protección, desde diferentes puntos de vista. Y hoy tuvimos a este súper invitado. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.